Bienvenidos al curso de Teoría de la Medida y en esta oportunidad vamos a introducir y estudiar lo que se conocen como los espacios LP. ¿Ok? Entonces consideremos un conjunto E medible con respecto a la medida de LB en Rn. Vamos a considerar en lo sucesivo un parámetro P que va a ser mayor que 0 y va a ser finito. Y vamos a denotar por LP de E al conjunto de las funciones definidas de E en R, tales que la integral sobre E del módulo de F elevado a la P, esto sea finito. ¿Ok? Eso va a ser para nosotros nuestro espacio LP. Y vamos a introducir acá en este espacio una norma que va a venir dada, la norma P, no va a ser otra cosa que la integral sobre E de la función, del módulo de la función elevado a la P a la 1 entre P. Recuerden que aquí esta integral, esto es con respecto a la medida de LB. Esta va a ser la norma P en el caso de que P sea finito y en el caso particular de que P valga infinito, también se introduce la norma del supremo. La norma infinito no va a ser otra cosa que el supremo esencial de F, ¿ok? Sobre el conjunto E, ¿ok? Particularmente, ¿cómo se define ese supremo esencial? Entonces, en ese caso, la norma infinito, repito, que no va a ser otra cosa que el supremo, vamos a expresarlo así, el supremo esencial de F sobre el conjunto E no va a ser otra cosa que el ínfimo de los alfa pertenecientes a los reales para los cuales la medida del conjunto de los X en E, tales que f de X es mayor que alfa, la medida de este conjunto es igual a 0. ¿Ok? Y sobre esto se toma el ínfimo, o sea, el ínfimo de estas constantes. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como supremo esencial. Particularmente, si denotamos por W sub F, por W sub alfa a este conjunto, o sea, a la medida de este conjunto, lo vuelvo a copiar, de los X pertenecientes a E, tales que f de X es mayor que alfa, bueno, esto no es otra cosa que la función distribución de la de F. ¿Ok? Esto se conoce como la función distribución de F. Y observamos lo siguiente. Observamos que como estos conjuntos, fíjense, estos conjuntos, los X pertenecientes a E, tales que f de X es mayor que alfa, esto es una sucesión decreciente que converge a los X pertenecientes a E, tales que f de X es igual a infinito. Si alfa tiende a infinito, entonces particularmente para una función f que sea finita casi siempre, en el conjunto E, se tiene que la medida de estos conjuntos, o sea, que la función de distribución, la medida de esto, va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto implica que el límite cuando alfa tiende a infinito de las funciones de distribución valen 0. ¿Ok? Y además que el límite cuando alfa tiende a infinito, a menos infinito de las funciones de distribución, nos van a generar otra vez la medida del conjunto E. ¿Ok? Entonces, aquí podemos decir varias cosas. Podemos decir, por ejemplo, que
W sub alfa, cuando la miramos por el lado derecho, ¿ok? Es el límite cuando epsilon tiende a 0 de alfa de W evaluado en alfa más epsilon. Si escogemos una sucesión lambda epsilon sub k tendiendo a 0, observamos lo siguiente. Observamos que estos conjuntos, los F mayores que alfa más epsilon sub k, van a conformar una familia de conjuntos, unas sucesiones de conjuntos crecientes que convergen a este otro conjunto, F mayor que alfa, ¿ok? Y como estos conjuntos tienen medida finita, como estamos partiendo que la función es finita casi siempre, todos estos conjuntos tienen medida finita, entonces vamos a obtener que alfa más epsilon sub k tiende a W sub alfa cuando los EK tienden a 0. Es decir, que esta función W es continua por la derecha, porque el argumento se puede generalizar para cualquier epsilon positivo, ¿ok? Entonces, otra particularidad que tienen todas estas definiciones son las siguientes. Si la medida infinita de la función es finito, esto va a implicar que la función distribución del supremo esencial de f va a valer 0. Así, el supremo esencial de la función es conocido o puede ser también definido como la menor cota m tal que f de x es menor o igual que m en E. Obviamente, salvo un conjunto de medida 0. ¿Ok? Eso es lo que va a ser nuestro supremo esencial. ¿Ok? Y entonces, en este caso, el espacio L infinito de E va a ser dado por las funciones medibles de E en R, para las cuales esta norma, la norma del supremo esencial, es finita. O sea, tenemos entonces este espacio. Y el primer resultado que me gustaría mostrarles, compartir con ustedes en esta oportunidad, es el siguiente teorema o la siguiente proposición. Proposición, vamos a llamarla 60. Si la medida del EB del conjunto es finita, entonces el límite cuando P tiende a infinito de las normas P de una función no va a ser otra cosa que esto. Esto siempre y cuando estemos considerando un conjunto medible, una función definida sobre este conjunto que también sea medible. Entonces tenemos esto. La demostración de esta proposición. Bueno, vamos a llamar M a esta norma infinito. Sabemos que esto es una cantidad finita. O vamos a partir de eso, vamos a suponer que esta es una cantidad finita. Y si M' es más pequeña que M, entonces vamos a mirar este conjunto. Tenemos que la medida de los X pertenecientes a E tales que f de X es mayor que M', eso es mayor que 0. ¿Ok? Tenemos eso. Más aún, la norma P, habíamos dicho que no es otra cosa que la integral sobre E módulo de f elevado a la P a la 1 sobre P. Y esto va a ser mayor o igual que la integral sobre un A
donde A es un subconjunto de E de la norma P elevado a la 1 sobre P. ¿Ok? Y esto va a ser mayor o igual que M' por la medida de A elevado, aquí apretadito, a la 1 sobre P. ¿Ok? Tenemos eso, M' por la medida de A elevado a la 1 sobre P, donde repito, A, entre paréntesis, su conjunto de medible. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo? ¿Cómo? La medida de a la 1 sobre P. Esto es un número finito. Tiende a 1. Cuando P tiende a infinito, se sigue que el lim_inf, cuando P tiende a infinito de las normas P, es mayor o igual que M', que es mayor o igual que M. ¿Ok? Sin embargo, lo escribo por acá, sin embargo, se tiene lo siguiente. Se tiene que la norma P es menor o igual que la integral, es menor o igual, no, es igual a la integral de la norma P a la 1 sobre P. Y esto, por otro lado, es menor o igual que M por la medida a la 1 sobre P. Esto implica entonces que el lim sub de la norma Fp, cuando P tiende a infinito, va a ser menor o igual a M. Y como el lim_inf es mayor o igual que M y el lim sub es menor o igual que M, eso implica entonces que este límite también va a ser igual a M. ¿Ok? Y con eso tenemos demostrada esta primera proposición. La segunda proposición que muestra las propiedades de estos conjuntos sería la siguiente. Vamos a decirlo así. Si la medida del Lebesgue del conjunto es finita y tenemos dos parámetros P y R, P menor que R, y vamos a suponer, aquí vamos a poner menor o igual a infinito, entonces, en este caso particular, L de R, el espacio L sub R, está contenido en el espacio LP. O sea que hay como una especie de monotonía con respecto a los parámetros P. Aquí sí es importante que la medida del conjunto sea finita. Eso no es cierto si falla esta condición. ¿Ok? Entonces, la demostración es expresar E como la unión de dos conjuntos, E1 y E2, donde el conjunto E1 no es otra cosa que los X tales que módulo de F es menor o igual que 1. Y E2 no va a ser otra cosa que el complemento, o sea, E menos E1. Es decir, donde la función está por encima del nivel 1. ¿Ok? Entonces, se escribe así. Luego, la integral sobre E de módulo de F a la P va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral sobre 1 de módulo de F a la P más la integral sobre E2 de módulo de F a la P. Y esto va a ser menor o igual que la medida de 1, aquí está controlado por 1, entonces nos queda menor o igual que esto, más este pedazo que está acá. ¿Ok? Tenemos esto. Ahora, si P es más pequeño que R, como módulo de F de X es mayor que 1, para X perteneciente a E2, vamos a obtener entonces que F de X elevado a la R va a ser mayor que F de X elevado a la P. Tenemos esa desigualdad. ¿Ok? Por lo tanto, si
f pertenece a LRDE, esto implica que la norma résima de la función f es finita. Así, tenemos esta cadena de desigualdades, la voy a escribir así. Esto, o sea, la integral, esta integral, que es finita, es mayor o igual que la integral sobre E2 de f de r, pero esto es mayor que la integral sobre E2 de la norma P de f. ¿Ok? Esto implica, o por lo tanto, podemos concluir que la integral de esto para todo E es finito y f entonces pertenece a LP. A LP del conjunto E. ¿Ok? Entonces, ya para ir cerrando los resultados de este video, vamos a hacer algunas observaciones. ¿Ok? Vamos a decirlo como una nota. Observación. Si la medida del conjunto es infinita, lo anterior no vale. No es verdad. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes pueden considerar f de x, vamos acá, f de x igual a x a la menos 1 entre p. Esta función f va a pertenecer a L de R y aquí, perdón, E igual el intervalo 0 infinito. Ok, entonces esta función va a estar en L de R, ok. Si R, eso se los dejo a ustedes, verifiquen. Si R es mayor que P, pero van a observar que x elevado a la menos 1 sobre P no va a pertenecer al espacio LP. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando aquí hablamos LR y LP, estamos hablando de LP de 0 infinito. ¿Ok? Entonces, allí, por eso les decía que esta hipótesis de que la medida sea finita es muy importante. Ahora, la otra observación es la siguiente. Una función puede pertenecer a todo LP con P menor que R y no pertenecer a LP, ¿ok? Perdón, y no pertenecer a LR, porque el extremo es LR, y no pertenecer a LR. Un ejemplo de esto, o una situación así, en efecto, si consideramos R finito y miramos la función x a la menos 1 entre R, esta función va a pertenecer al espacio LP de 0, 1, tomando como conjunto E el intervalo 0, 1. Esto va a ser cierto para P menor que R, pero, verifiquen ustedes, pero x a la menos 1 sobre R no pertenece a LR de 0, 1. ¿Ok? Verifiquen ustedes eso. Y otro caso particular es mirar esto. Por ejemplo, la función logaritmo neperiano de 1 sobre x. Esto es una función que pertenece al LP de 0, 1 para todo P finito. ¿Ok? Pero logaritmo neperiano de 1 sobre x no es una función esencialmente acotada en el intervalo 0, 1. Entonces, aquí con el estudio de los espacios LP hay que tener cuidado con este tipo de cosas.